este día hablaremos sobre la criminología. Definiremos el acercamiento a la criminología. Algunos autores la definen como una ciencia. Semiología es la ciencia para los conceptos, etimología es la ciencia que proporciona la raíz del concepto, ontología es la actividad de los fines del hombre o del concepto, y anciología es la ciencia de los valores o atributos del ser humano. La criminología es la ciencia que estudia al delincuente, el delito y la víctima. El estudio del crimen data desde la época de los egipcios y en el siglo XIX aparecen el obscurantismo y el iluminismo, que son personas que razonaban que las cosas no provenían de las causas divinas. Roberto Bergali decía que el positivismo se produjo al salir el obscurantismo e iluminismo. César Lombroso, cirujano italiano, estudió el aspecto físico para identificar al delincuente, mientras que Muñoz Conde estudió el crimen atrás del castigo y la venganza. Surgen los sociólogos, que son formas de control social de cómo deben de comportarse el ser humano. Ejemplo, acciones mañosas. El interaccionismo simbólico son las acciones del ser humano que fue clave para el significado de la simbología del conglomerado social. Ferri y Garófalos estaban dando cabida a la comunicología o comunicaciones. Existen diferentes tipos de castigo que la humanidad registra, desde la venganza privada, pasando por la expiración y protección de los ciudadanos. Hay teorías del porqué de la venganza. La primera es la reacción individual, la segunda el abatimiento sin control del afectado, lo que significa que no ha digerido el daño, tercero bajo el abatimiento no hay indagación, cuarta la reacción es desproporcionada, quinta en virtud de la desproporción se necesita intervención estatal del Estado. Robert Bergali pegaba un giro al concepto de la criminología, exclusiva del hombre en su aspecto anormal y normal o peligroso. Con esto lograba fundamentar la criminología hacia el estudio del hombre desde una perspectiva biológica, psiquiátrica y antropológica del delito. A él le interesaba la parte de los antropólogos, el cual es el comportamiento del hombre, su conducta. Delfont, para distinguir al hombre malo del hombre bueno, utiliza las teorías del control social o en la criminología para ver si es responsable. Las escuelas del funcionalismo son la continuación moderna del positivismo, el cual es el funcionalismo. Su centro es la conducta delictiva como tal y define el problema desde el punto de vista social dinámico y no estético, por ello habla de desviación del control social. Las condiciones sociales no le son las favorables para el actuar del hombre, elimina el naturalismo e inserta la acción social y cae en el dilema positivista, la cual es la relación del hombre con la sociedad, y es así como era el Werner Rutter C. que el monitoreado por el medio ambiente, postura confusa de Rutter que amplía demasiado el concepto de criminalidad y en el concepto del medio ambiente puede caber todo. Oral rehabilita y afirma la teoría de Lombroso y propone que el crimen era una forma de determinación hereditaria como una degeneración por parentesco de consanguinidad. Lavatar agrega otros elementos, el fisiológico del cerebro. El primero es procurar de las teorías antropológicas y la segunda que los primeros adeptos fueron los psicólogos. Broca investiga 464 cráneos como experimento donde clasificó hombres malos y hombres buenos, esto lo hizo con ayuda de 2 médicos prisioneros. La tesis de la locura moral es producto del experimento La vida psiquiátrica del criminal. Resultado del experimento, y da lugar a la tesis de la locura moral. Al establecer la diferencia de la moral y la psíquica empírica a fortalecerse la criminalidad como ciencia y empieza a dominar la ciencia de espíritu. Se reaviva la teoría lombrosiana, un positivismo ya superado y se llega al planteamiento de los funcionarios y que la criminalística es una ciencia nueva, el cual nos perita y hace estudio en 2 vertientes, el primero es el estudio del delito dentro de la sociedad y 2 es el estudio de los delincuentes desde una perspectiva psicológica. Seguiremos hablando de las escuelas del pensamiento criminológico.
La escuela jurídica penal se produce en el siglo XIX, producto de debates violentos. El logro mayor es haber acarreado a las diferentes ciencias del saber para explicar el contenido de una ciencia como la criminología. Sainz Cantero define a la escuela jurídica penal en sentido amplio, porque tiene un peculiar método y determina la dirección y responde a determinados presupuestos filosóficos penales. Así la escuela de los siglos XVII y XVIII que surgen en la era de las luces y aprueba el nacimiento de la clase burguesa. Ferri Garófalo habla de los presupuestos de la escuela clásica, encontraban sus bases filosóficas en el derecho natural, el libre albedrío, respeto absoluto a la legalidad, aplicar penas a los responsables. Los locos morales quedaban excluidos del derecho. La pena era factor de retribución, pero las penas debían ser exactas y la pena buscaba el restablecimiento del control social. Las escuelas positivas surgen una clase de intelectuales que hacen de Lombroso su verdadero líder, y Ferri decía que había que estudiar el delito en su génesis natural y después en sus efectos jurídicos para adaptar jurídicamente el fenómeno multicausal. La escuela positiva era una renovación completa en el estudio de la patología sociocriminal. Existe la teoría que el delincuente es inteligente para poder discernir entre el bien y el mal, pero no todos los inteligentes son delincuentes, pero sí todos los delincuentes deben de tener inteligencia. La estructura del funcionalismo pone en duda la diferencia entre el bien y el mal. Esta teoría fue inducida por los clásicos Emile y Durkheim, reformada por Roberto Martón y con un giro de orientación sociológico. Esta teoría afirma las causas de la desviación no deben buscarse en factores bicantropológicos y naturales ni en una situación patológica de la vida social. La desviación es un fenómeno normal de toda estructura social, solo cuando haya exceso en los límites y esto se acompañe de una desorganización social, el comportamiento desviado sería un factor necesario y útil del equilibrio y del desarrollo social cultural. Durkheim afirma hallar el fenómeno criminal al delito está ligado a la vida colectiva. El crimen es una enfermedad social y la enfermedad no es una enfermedad. Merton desarrolla la teoría funcionalista de la anomía, sobre el recorrido hecho por Durkheim a la concepción patológica. Seguiremos con las teorías criminológicas, la criminalidad y la criminalidad de cuello blanco según Alexander Barata. ¿Qué son las cifras negras? Es lo nebuloso del conocimiento real del crimen por factores ocurrentes. Porque no todos los delitos que ocurren se denuncian, no todos los delitos que se denuncian se investigan, no todos los delitos que se investigan se judicializan, no todos los delitos que se judicializan se acreditan y no todos los delitos que se acreditan acaban en condenas. La lectura de las estadísticas, producto de las investigaciones criminales y su reparo por las cifras negras permiten niveles de interpretaciones avanzadas y obliga a que el Estado tenga claro los estereotipos criminales, como número 1 lo complicado de poder explicar su estatus, número 2 la impreparación, como características del sujeto criminal, número 3 la vida licenciosa, cuando parece que todo va bien pero no es así, número 4 la vinculación con sectores del poder, número 5 los sectores del poder y número 6 desafiar al poder. Moral rehabilita y afirma la teoría del Lombroso y propone que el crimen era una forma de determinación hereditaria como una degeneración por parentesco de consanguinidad. ¿Qué más se comete ni el perfil del afectado? Es una conducta de carácter personal o una acción humana que constantemente desafía a la norma jurídica, utilizando la metodología empírica y la acción humana, ya que el comportamiento contrario a la norma nos describe un ámbito temporal o especial donde se va a mover el crimen. Algunos dicen que son los lectores del comportamiento criminal. El delincuente tiene una participación más amplia en el proceso, el imputado no requiere de requisitos para ser parte si denuncia, si ofrece algunas acciones o si echa mano de las reducidas facultades que tiene en el proceso o dispositivos.
En el proceso el delincuente no es el opositor a la víctima sino el opositor al Estado. El Estado es la víctima misma. Tanto la fase instructiva como la sancionaria revela el intercambio de roles. El criminal se victimiza y la víctima se criminaliza. Esta es conocida como teoría de Finzin. El rol de la víctima que desempeña el delincuente no es considerado para esta teoría como lesión responsable de intereses ajenos sino como atribución por parte de las instancias formales de control social, ejemplo de ello la PNC. La víctima desaparece por completo, su lugar lo ocupa el Estado definido y el delincuente es estigmatizado. El asesino no es culpable sino la víctima. Esta es la teoría de Frauartel, teoría decisionista. ¿Pero qué pasa en los delitos de las víctimas? El delito suele concebirse como humano y la criminalidad como una enfermedad infecciosa, llegando a sostener la tesis de que la criminalidad es normal pero no a partir de la evolución real de la criminalidad sino de la distribución de todos los roles dentro de la sociedad, llegando así a la teoría de la marginación. Se impulsó a los marginados sociales a asumir determinados roles, ejemplos de ello el loco enfermo mental. Seguiremos explicando la teoría del funcionalismo y la teoría de las subculturas criminales. El funcionalismo estudia el origen funcional del comportamiento desviado, funciona así porque las causas hay que conocerlas, y el funcionamiento ya que éste sometía a prueba el comportamiento del individuo. La subcultura criminal estudia el modo de cómo la subcultura delictiva se comunica a los delincuentes. Peor, deja sin resolver el problema estructural del origen de los modelos subculturales del comportamiento, que a la larga son factores de comunicación. Una explicación funcionalista de la desviación es la hipótesis general, utilizada para el análisis del origen y de la función de las subculturas criminales de una sociedad. Si se inserta un desviado en una subcultura como reaccionaria, ya que empeoraría al ver una incertidumbre por lo desconocido de la persona. Ese comportamiento al ser desviado es normal en la subcultura criminal, como se comportan los criminales normalmente, lo que se salga de esa regla será anormal. Subcultura criminal versus teorías de las técnicas de la neutralización. El objetivo producto de la aplicación de estas técnicas de neutralización es en cuanto a que los jóvenes eviten en cierta forma racionalizar mentalmente sus normas sociales, como lo es la agresión, el odio, destrucción más sí mismo cuando entren en conflictos con su comportamiento antisocial, además verificar el porqué de la delincuencia y el por qué se produce en la etapa de transición de los jóvenes que se da entre la infancia y la madurez y la relación de estos con sus compañeros de grupo, los cuales provocan que el joven adquiera o adopte ese tipo de comportamientos del grupo. De lo contrario traería como consecuencia que el estatus del joven sufriría. Esta teoría al aplicarse estaría evitando que en este aspecto la mentalidad del individuo crea que los otros apoyan la delincuencia y que por esa razón él también la apoya, pero esto es desmentido por el autor Macha al creer que toda persona que lo rodea es tan entregado a la delincuencia cuando en realidad esto para él no ocurre. Seguiremos con la criminología en relación con las pseudociencias, las cuales tienen apariencia de ciencia pero no lo son. El Estado debe de comprobar la culpabilidad de la persona acusada. Es en la Edad Media donde nacen para dar explicaciones y solución a las conductas anormales y antisociales. Es San Agustín quien se preocupa por los temas criminológicos y surgen las penas y las medidas, idea lo que a su juicio debía de ser la ciudad de Dios, estableciendo cuáles deberían de ser los fines que el Estado debería cumplir por medio de principios cristianos o medios cristianos. San Agustín se enfocaba en los castigos salvajes dados a las personas. Santo Tomás en el siglo XIII empezó a liderar de la idea del libre albedrío. A diferencia de San Agustín agrega que el libre albedrío marca una tendencia de autonomía del criminal.
El hombre puede doblegar la autonomía de su voluntad. Santo Tomás agrega la figura del libre albedrío para marcar la diferencia. Filósofos como Aristóteles colaboraron en estas ciencias y decía que las líneas de cada ser humano que están marcadas en sus manos es la escritura de la historia del hombre, y el que sepa leerlas e interpretarlas llega a conocer hasta lo más oculto del ser humano. Es la influencia del cielo en el destino del hombre. Los astrólogos decían que los astros determinan la influencia para delinquir y los signos Aries, Leo y Sagitario conducían a conductas violentas. La demonología nos diría que los demonios se podrían apoderar del cuerpo y obligarlos a realizar actos, y habría que realizar exorcismos y todo aquello que se quería justificar que el hombre lo hacía en base a que estaba endemoniado, por lo que procedía al crimen. Isónomos eran los que evidenciaban y delataban al delincuente. La expresión, el rostro con indicadores de criminales. La frenología estudia las formas del cráneo para sacar conclusiones con respecto a los caracteres y cualidades de la persona. Joseph Gall plantea que si el contenido se moldea, el cerebro tiene la forma que le da el cráneo observando los caracteres de cráneo. Hay renglones identificados en el cerebro y cada uno es una facultad del ser humano. Los criminales desarrollan extraordinariamente los cancros del instinto de defensa, coraje, instintivamente son defensivos, desarrollan sentimientos de propiedad, lesiones y homicidio escaso de defensa, delitos sexuales, exceso de reproducción. Mariano Hugui y Soler son partidarios de la teoría lombrosiana. Decían: hay seres humanos que nacen con un desmedido desarrollo de destrucción. Hablamos de los precursores de la criminología del siglo XIII. Santo Tomás Moro destacó aspectos tales como lo económico y la pobreza. John Howard comienza con las ciencias penitenciarias otorgadas por la necesidad de la prisión, por la introducción moral y religiosa, y decía que había que hacer una rehigiene de los centros penales. Jeremías Berart en el plano penológico es el precursor más importante, ya que inserta la idea del parásito, la cual consistía en dejar a los reclusos en libertad, y en la parte de arriba estaban los observadores. La teoría criminal lombrosiana es la creadora de la teoría del criminal nato, la cual fue criticada, esta teoría, pero al final podría resumirse que el criminal no es un hombre común, sino que por sus rasgos y características morfológicas es especial y presenta signos de inferioridad y psíquica. Características psíquicas que poseen incansibilidad moral, falta de remordimiento y una gran impulsibilidad. Lombroso paso de esta teoría a la teoría del delito y a la prostitución, y dice que estos son seres que viven en la promiscuidad. Conecta fácilmente a los homicidios. Puede haber canibalismo religioso. Hablemos del perfil del loco moral. Esta, a pesar de ser loco moral, no se le ve en los manicomios sino en los prostíbulos y en los reclusorios. Tiene capacidad craneana superior a la normal, algunas veces presenta mandíbula voluminosa, no usa tatuajes, son antipáticos, odian sin motivo, son precoces y con ferocidad sanguínea elevada, son egoístas y hacen altruismo buscando aparentar lo que no son. Hay una variedad patológica y esa inteligencia hace que todos los delitos los justifiquen, pero son crueles, perezosos para simular locura, e inician con su patología en la niñez o pubertad. La tipología del epiléptico es trastorno el cual es orgánico, y según las teorías el perfil del epiléptico es que tiene tendencia a la vagancia, con largas deambulaciones, sonámbulos, masturbaciones, homosexualismo, depravación, precocidad sexual y alcoholismo. Lombroso diferencia el loco moral de los delincuentes, ya que estos son dementes, cometen crímenes sin saber lo que hacen, en cambio el delincuente loco comete el crimen y luego se enloquecen. Lombroso agrega que los jueces que administran la justicia no conocen la psiquiatría y esta es la puerta por la que escapa el justo castigo.
Ahora comenzaremos a hablar del perfil de la víctima y la definiremos como la persona que se ve perjudicada por una lesión de bienes jurídicos de los cuales es titular o puede representarlos, lo cual es relevante para diferenciar el carácter del ofendido, que en este caso el ofendido es quien directa o indirectamente recibe la lesión. El ofendido puede ser vulnerado en sus bienes jurídicos, lo cual ha tenido críticas serias desde algunos que no hacen distinción entre víctima y ofendido. Por ejemplo, en un homicidio, la víctima es el occiso. El indicio indica algo y lo realiza el perito, el cual necesita de la ciencia arqueológica, lo que significa que se necesitará de un experto en laboratorio clínico. Para esto, si se encontraran cabellos se encargarán los genetistas, si son botellas vacías de alcohol se necesitará el alcotest de las personas, si es una mancha roja se necesitará del laboratorio para identificar a quien corresponda. Pero ahora nos preguntaremos ¿qué es la investigación? Es un proceso encaminado a averiguar y determinar la condición de un hecho. Se necesita conocer el antes del hecho pero debe de conocer el hoy. Puede fijarse para investigar hay que tener presente el perímetro de la escena, hay que protegerla. Para no violentar el escenario del crimen hay que comenzar de afuera hacia adentro. Si es pequeña la escena se hace por medio de cuadrantes. Seguiremos hablando de los requisitos de una ciencia, el cual es un método de investigación criminal. Diremos que el método es el orden que ha de darse al uso de una técnica, la técnica es el uso ordenado de aplicar una técnica. Hay que comenzar a ver cómo se explicará el hecho, hay que tener contacto con la escena para poder explicar y realizar esto. El juez no puede probar si no será el legítimo contradictorio, ya que es la forma adecuada de llevar el medio al juez según la técnica. En esta se encuentra la cadena de custodia, en el cual consiste en el cuidado de la autenticidad que contiene la evidencia. El embale o etiqueta le da fe a la prueba ya que así el forense diagnostica los hechos. Técnicas para investigar los delitos. Los pasos a seguir son: Número 1. Fijar la escena del delito y desalojar de la escena a quienes están ahí. La policía tiene la facultad coercitiva para que nadie salga del lugar. Esto se encuentra estipulado en el artículo 291 del Código Procesal Penal. Además tienen la facultad de recibir las denuncias y fijar la escena. Esto es muy importante para fijar los hechos en la investigación de un delito. Número 2. Trata de la cadena de custodia. Aquí se utilizan croquis, actas, fotografías, etc. Nada debe de alterarse, todo debe estar tal y como estaba para que tenga autenticidad ya que la evidencia es todo resultante y vinculación al hecho delictivo y la cuidarán todos los que estén presentes. Número 3. Aquí da la fijación de la evidencia y son actos urgentes de comprobación, los cuales se encuentran en el artículo 305 del Código Procesal Penal. El consentimiento de lo investigado determinará si se hará o no con autorización, lo cual consiste en la intervención o inspección corporal, esto relacionado a todo acto que requiera de una investigación corporal de la persona tendrá que ser autorizado. En el número 4 será la fijación de la escena y protección de la misma de dónde hasta a dónde se va a proteger. Número 5, que nadie se mueva del lugar, que no se vayan los testigos, que no se comuniquen entre sí. Número 6, la relación de los datos de lo que conocen los testigos, la denominación dada a la persona es clave para ver si es víctima o no. Número 7, aprender al imputado. Número 8. Identificar al imputado si está presente o ausente, reconocerle en rueda de personas. Número 9. Preservar el derecho de comunicación con los familiares. Número 10. Se encuentran los mecanismos de defensa. Las técnicas profesionales que se orientan a establecer veracidad de los hechos, donde las consecuencias primordiales son los indicios y evidencias orientadas a pruebas y será prueba cuando enriquezca positivamente el intelecto del juez, puede causar confianza o desconfianza. Para entender la investigación es necesario la fase preliminar, la cual consiste en las primeras diligencias posteriores a la noticia criminal, que en la mayoría se hace en la escena del crimen y rige por el principio inmediato o urgente.
Luego sigue el planteamiento y este consiste en identificar y definir el hecho, ejemplo de ello, el robo, estafa, ya que se han de formular hipótesis sobre el mismo móvil de los hechos y acá se planificará acciones y diligencias pertinentes la cual se dan por la pericia y esta se hace con el direccionamiento de la información. Los actos accesorios hablan sobre la prueba la cual es la fase de ejecución a copiar toda la información que viene de la fase de planificación. La fase del informe es todo lo actuado y concluido que produzca la certeza razonable de que la hipótesis planteada en la fase preliminar. Ahora hablaremos de las posturas de la cocaína, su funcionamiento. La cocaína comprende el funcionamiento del cerebro en cuanto al consumo de las drogas. Pionelli estudiaba el funcionamiento del cerebro, droga a los ratones para jugar con sus genes, piratea el sistema de comunicación del cerebro al consumo de las drogas. Neurotransmisiones regulan el funcionamiento del organismo, se unen a los receptores para comunicar de una a otra información. La cocaína en Gran Bretaña es muy utilizada y sus sinónimos son polvo, coca, blanco. En el Reino Unido es muy consumida por las personas, exponiéndose a riesgos de ataques cardíacos después de la primera hora de consumida, además el riesgo de permanecer 7 años en prisión por posesión de cocaína. Cada año las personas que consumen la cocaína terminan tapándose sus fosas nasales, pasa por los vasos capilares y al final llega al corazón y llega a los pulmones, llegan a las células del cerebro, luego pasa por los vasos sanguíneos. Es dramático el efecto de la cocaína, contrario a la marihuana, es más la relajación. Otro efecto sería que es una sustancia cara. A consecuencia de esto el Estado debería de regular el consumo de cocaína. Muñoz Conde y Hasumer plantean en su libro segundo situaciones tales como que la criminalidad es parte de la vida cotidiana y que la extensión de la criminalidad es pánico ya que es un fenómeno de la sociedad. Los estados deben de tener claro el concepto de conducta de la criminalidad. Espero hayan entendido el contenido de la criminología desde algunos puntos de vista y desde el punto de vista de los filósofos.